Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed 2 peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a dejarlo allí. Ahora seguimos leyendo. Quiero ponerte un poco en contexto de qué está ocurriendo en este pasaje. Dice la Escritura que cuando Jesús fue entregado, ¿verdad? Fue entregado por Judas, Jesús se lo llevan, y los discípulos son dispersados en ese momento cuando vienen a buscar al maestro. Ellos son dispersados, pero hay alguien que sigue el camino de Jesús, no muy lejos, y ese es Pedro, el protagonista, el personaje del cual vamos a hablar en esta mañana. Pedro seguía el camino de Jesús de lejos. Cuando Jesús iba a ser crucificado, Pedro lo seguía. Y dice la Escritura que reconociendo a algunas personas que iban en el lugar, reconociendo a Pedro, le decían: oye, yo te conozco, tú eres de aquellos que iba con Jesús, que andaba con el maestro. Y Pedro les decía: yo no los conozco. No sé de qué me hablas, hacía el loco, como decimos nosotros, ¿verdad? Y caminando aún más, siguiendo Pedro las pisadas del maestro, lo volvieron a reconocer y le decían: sí, aún tu habla te delata, aún tu lenguaje, tus palabras. Y le decían: no sé de qué me estás hablando, y seguía, ¿verdad? Y dice que caminando aún más, prendieron una fogata y se acercó a ella. Y le volvieron a decir: yo te conozco, tú eres de los que estabas con Jesús. Y él le dijo: maldita sea, yo no soy de ellos, no sé de qué me estás hablando. En ese momento cantó el gallo. ¿Cierto? Conocemos, en algunas ocasiones hemos escuchado esta historia, este pasaje de la Biblia, y lo que quiero mostrar en esta mañana, lo que el Señor ha traído, es ese amor que nosotros tenemos hacia Él. Cómo ese amor es manifestado, ¿verdad? En muchas ocasiones hemos hablado del amor de Dios y cómo Dios se manifiesta a nosotros y nosotros lo experimentamos. Pero en esta mañana quiero enfocarme y enfrascarme
en cómo nosotros amamos a Dios, cómo nosotros expresamos ese amor y todo lo que vivimos a través de la vida de este hombre, que es Pedro. La Escritura nos muestra que Pedro fue un discípulo de Jesús, un discípulo que siguió sus pisadas, que estuvo allí mucho tiempo, que vivió muchas cosas. La Escritura resalta a Pedro en algunas ocasiones. Si recuerdan, Pedro fue aquel que caminó sobre las aguas con el Maestro, ¿cierto? Pedro fue quien tomó la cesta de pan cuando el Maestro hizo el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, ¿cierto? Pedro le seguía, Pedro amaba al Maestro. Amén. Era un discípulo que había entregado su vida a él y lo había seguido con todo su corazón. Amén. Pedro había entregado su vida al Maestro y lo había seguido por un tiempo, por los 3 años que Jesús estuvo en su ministerio. Y cuando, momentos previos a la entrega de Jesús, Jesús les dice que iba a ser entregado. Él en diferentes ocasiones había manifestado cómo iba a morir. Varias veces se los decía, pero ellos no lo entendían, pues no les era revelado eso. Ellos en ese momento no entendían. Pero Jesús les dice que iba a ser entregado y le dice: Pedro, tú me negarás. Y él le dice: Señor, no, mi vida daré por ti. Jesús le dice: antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero Pedro en ese momento no lo podía concebir. No era que en ese momento él estuviera mintiendo, no, sino que su corazón en ese instante le decía lo contrario. Su corazón en ese instante le decía que jamás lo negaría. Como muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación, hemos caminado con el Maestro, hemos seguido sus pasos, hemos caminado con Él, hemos sentido su presencia y Dios ha hecho grandes milagros en nuestra vida. Yo creo que si viniese una persona y te dijera, un profeta por ejemplo, y te dijera que tú negarás al Señor, tú quizás te enojaras, te enardecieras y dijeras: no, mi Dios lo es todo para mí. Dios lo es todo, ¿cómo yo lo voy a negar? ¿Cómo yo me voy a apartar? ¿Cierto? Incluso estaría dispuesto a dar mi vida por Dios. Pero Dios conoce, amén. Dios conoce el porvenir. Y Jesús le dijo esto a Pedro para que se preparase, porque era algo que debía de acontecer. Amén. Creo que a nadie le gusta fallar, a nadie le gusta caer y fallarle a un Dios tan bueno como lo es Él. A un Dios tan maravilloso. Yo creo que Dios no se merece que nosotros lo despreciemos, que nosotros lo ignoremos, que nosotros fallemos y caigamos. Pero cada una de estas cosas están dentro de nosotros, en nuestra naturaleza, pues no somos perfectos, ¿cierto? Y aunque la Biblia muestra grandes hombres de Dios que fueron fieles, que caminaron con Dios, que quizás no se les ve muchos defectos, son hombres que caminaron rectamente con Dios. Vemos también grandes hombres que hicieron grandes proezas, pero que también fallaron. ¿Amén? Porque es necesario, porque cuando nosotros fallamos, cuando nosotros mostramos nuestra debilidad, Dios se fortalece, Dios se glorifica en medio de eso. Amén. Dios ha hecho grandes milagros usando la debilidad de un hombre. Moisés tenía grandes debilidades y Dios las usó para poder glorificarse. Judas, ¿verdad?, cometió un error, pero era necesario que aconteciese así. Pues era necesario que alguien lo vendiera para que él pudiera ser crucificado, para que él pudiera ser entregado. Amén. Y sabe Dios que si Judas se hubiese arrepentido, no hubiera tenido el final que tuvo, ¿cierto? Porque aunque era necesario que eso pasara, el corazón de Judas pudo haber sido restaurado, pudo haber sido perdonado, porque vemos los dos casos, ¿cierto? Vemos la mala decisión que toma Judas. Judas falla, Pedro también. Pero la actitud que toman después de haber fallado es la que hace la diferencia entre estos dos varones, entre estos dos grandes hombres de Dios. Y es lo que quiero mostrar en esta mañana. Jesús llama a Pedro y tiene una conversación con él. En el pasaje que leímos, vamos a leer qué le dice Jesús.
Vamos a ubicarnos en el libro de Juan, capítulo 21, verso 15. Es ahí mismo donde estamos, por donde dejamos la lectura. Verso 15 dice la Escritura: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora seguimos leyendo. Es una escena maravillosa, una escena que cuando la leí por primera vez, cuando la conocí, impactó mucho mi vida. Pues aquí se ve el amor de Jesús hacia Pedro, hacia Simón. Y Simón en ese momento toma esta actitud de arrepentimiento, esa actitud de amar a Dios. Pues cuando nosotros fallamos, llega a nosotros un sentimiento de culpa, un sentimiento de haberle fallado a Dios, un sentimiento de tristeza. Pero sabes, lo que a Dios más le interesa, lo que Dios más busca y lo que Dios más presta atención es a nosotros y hacia nuestro amor, ¿cierto? Es saber si aún después de haberle fallado, tú lo sigues amando, ¿cierto? Y lo vemos, ¿verdad?, de manera similar en las parejas. Cuando en una pareja uno de los dos falla, lo que más le interesa a la otra persona es saber si aún la ama, ¿cierto? Y lo que duele de pronto es el fallo, ¿verdad? Pero el fallo muestra es que ya no hay ese amor. Y es por eso que está la ruptura, ¿verdad? Pero si la otra persona pudiese comprobar que realmente aún la ama, creo que podría restaurarse. En muchas ocasiones matrimonios han sido salvados, pues el cónyuge, la otra pareja, se da cuenta de que la otra persona está muy arrepentida y que su amor no ha cambiado. Pero maravilloso es Dios, ¿verdad?, que no es como nosotros. Dios conoce nuestro corazón, Dios puede ver el interior nuestro y puede saber si aún realmente lo amamos. ¿Amén? Y Pedro confiesa a Dios y le dice que lo ama, ¿verdad? No es que Jesús no le haya creído las dos primeras veces. Jesús intentaba decirle a Pedro algo. Jesús estaba intentando formar a Pedro, pues lo que venía delante de él era muy grande. Lo que había de acontecer era grande. Como decía la coordinadora al inicio, que Dios nos ve ya formados. Dios no nos ve como nosotros nos vemos, porque Dios mira lo que nosotros miramos, ¿cierto? Dios nos ve como obras ya terminadas. Dios nos ve al final del camino y sabe lo que ha de acontecer. Entonces, sabiendo Jesús lo que había de pasar, sabiendo Jesús la misión que le iba a encomendar a Pedro y todo lo que le había de acontecer, tiene esa conversación con él, intentando restaurarlo, intentando prepararlo. ¿Cómo lo corroboramos? Vamos a seguir leyendo. En el verso 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿A qué se refiere este verso 19 cuando dice, por esto decía, sabiendo
con qué muerte debía glorificar a Dios. Se refiere a la forma como iba a morir Pedro, ¿cierto? Si recordamos en Hechos, vemos cuál es la muerte de Pedro. Pedro es tomado por un rey, y aquel rey primero le hace contar todo aquello que ha acontecido, y luego lo mata. Jesús, sabiendo cómo iba a morir Pedro, lo prepara, pero no simplemente para su muerte, sino para un gran ministerio que vemos después, ¿cierto? Es necesario, ¿verdad?, cuando nosotros fallamos, ser restaurados. Y Pedro había vuelto atrás. Cuando dice la Escritura que él volvió y dijo que iría a pescar, era el oficio que él tenía antes. Cuando Jesús lo encontró y lo llamó a que lo siguiera, Pedro estaba pescando. Y fue el mismo milagro con que lo llamó. ¿Amén? El que Pedro haya ido a pescar tipifica el que haya vuelto atrás. Muchos de nosotros retrocedemos, y no necesariamente es perseverar en un pecado, sino retroceder en cuanto a nuestra fe y esperanza, retroceder en cuanto a que muchos de nosotros consideramos cuando fallamos que ya no hay salvación para nosotros, como lo decían de David. Creemos que todo ha terminado allí y que nada volverá a ser igual. Queremos dejar todo, tirar la toalla y decir: yo no sirvo para ser cristiano, voy a dejar todo esto porque he fallado, he caído y no merezco seguir adelante. Y es entonces cuando Jesús se acerca a nosotros y llama nuestra atención. Y muchas veces de la misma manera como nos llamó la primera vez, recordando ese momento especial en que entregamos nuestro corazón. Eso fue lo que Jesús intentó hacer. Y lo vemos también en las parejas. Muchos terapeutas, cuando los matrimonios tienen problemas, los hacen recordar qué los unió al principio. Los hace recordar esos primeros momentos de amor, esos momentos en los que se unieron, en los que se amaban con pasión, con entrega. Y es lo que Jesús intentó hacer. Cuando Jesús llamó a Pedro, lo llama con ese milagro. Él no había podido pescar y le dice: echa la red a la derecha. Y la echó, y Pedro ve el milagro. En ese momento no era Pedro, era Simón. Y Pedro huye y dice: apártate porque soy hombre pecador. Y Jesús le dice: ven porque yo te haré pescador de hombres, ¿cierto? Y hasta ese momento la palabra no se había cumplido. Pedro iba a ser pescador de hombres después. Todos esos 3 años había sido un tiempo de preparación, un tiempo de formación para Pedro, un tiempo de formación como apóstol, como ministro de Dios. Y es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios nos ha venido formando y te ha ido preparando para un gran ministerio, para una gran misión que has de cumplir. Amén. Ayer veía el testimonio de un cantante que Dios llamó a los 5 años y Dios le da una promesa, una profecía. Dice que iba a ser muy usado por Dios, que muchos ministerios iban a ser levantados por sus cánticos, por la forma como adoraba a Dios. Pero él dice que él era un niño, tenía 5 años. Y dice que sus padres lo prepararon, pero él no era consciente de lo que Dios había depositado en él. Él no era consciente de aquella profecía, incluso había olvidado eso. Y él creció, pero Dios ciñó el camino para esa preparación. Dios preparó ese camino, Dios moldeó su vida y puso personas a su alrededor que lo llevaran hasta ese punto. Y momentos antes, en ese caminar, esa promesa empieza a ser cumplida, pero él no es consciente de eso ahora. Y dice el testimonio que lo llaman y le dice que un pastor lo quiere ver, y le dice el nombre. Y momentos antes le muestran el video donde el pastor le da la profecía cuando tenía 5 años. Y dice él que hasta ese momento no había pensado en eso, y que todo vuelve a su memoria, que todo vuelve así, y ellos se encuentran y lloran los dos, el cantante, el muchacho y el pastor,
y se abrazan y ven cumplida la palabra de Dios. Habían pasado 11 años desde aquel momento. 11 años de preparación, 11 años de camino, 11 años de caminar, de fortalecer una actividad, de fortalecer un testimonio, de fortalecer una parte musical. Y Dios se había ido glorificando y era solo el comienzo. Algo maravilloso. Y algo similar sucede con Pedro y sucede en nuestras vidas. Cada una de las cosas que Pedro vivió le permitieron ser formado su carácter. Cada una de las cosas que Dios permitió, incluso esa caída, incluso el haberle fallado, fortaleció más a Pedro. Dice la Escritura que cuando un pastor tiene unas ovejas, hay un pasaje que muestra una parábola y dice que la oveja se va rebelde y huye. El pastor va detrás de ella, pero cuando la encuentra con el callado, le quiebra la pata. ¿Cierto? Y el pastor la carga, pues ya ella no puede caminar. Y dice que en ese tiempo de recuperación, el pastor, ella depende totalmente del pastor. El pastor tiene que cargarla, tiene que cuidarla, tiene que limpiarla, vendarla, curarla y estar allí. Y en ese momento de allí de restauración, cuando ella está tan cerca de su pastor, aprende a reconocer su olor, su voz, su cuidado. Muchos de nosotros somos así. Llegamos al redil de nuestro Dios y es maravilloso. En ese redil somos alimentados, en ese redil somos cuidados y Dios empieza a ordenar nuestra vida. Pero muchos de nosotros, estando allí y disfrutando cada una de esas cosas, no somos conscientes de eso hasta que fallamos, hasta que salimos de ese redil. Como dice el mundo, que no sabes cuánto quieres a algo, sino hasta que se te es quitado, ¿cierto? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y fiel al labio, ¿cierto? Y era lo que Pedro necesitaba en ese momento. Muchas caídas que has tenido, Dios las ha permitido, porque en ese proceso Dios va a fortalecerte. No significa que vas a estar cayendo todo el tiempo, ¿verdad? Nuestro pecado tiene consecuencias marcadas en nuestros vidas. Cuando nosotros fallamos a Dios, Dios puede levantarte, pero hay una marca en tu interior, hay una consecuencia. Hay algo en tu interior que queda marcado allí. Pedro no fue el mismo desde aquel entonces. El pecado es pecado y nos separa de Dios. No se puede llamar de otra forma. Sin embargo, Dios en su infinito amor y en su gran misericordia nos enseña, nos forma, nos prepara. ¿Amén? A Dios le interesa saber si de verdad lo amas. A Dios le interesa saber y escudriñar tu corazón y formarlo. Y muchas veces en este proceso, en esa caída, para poder levantarnos, hay que rendir nuestro corazón a Dios, humillarnos. Y en ese tiempo, ¿verdad?, de restauración, valoramos la presencia de Dios, aprendemos la importancia de la oración, aprendemos que estando fuera de Dios estamos en peligro y empezamos a valorar cada una de esas cosas, de ser conscientes de la misión que Dios tiene para nosotros, de que Dios no nos llamó a ser simples pescadores, sino pescadores de hombres, como le pasó a Pedro. Pedro entendió que él no había sido llamado para buscar peces toda su vida, sino que Dios lo había llamado, lo había entretejido y lo había traído a este mundo para cumplir una misión que era aún más grande que él. Y era de llevar un ministerio, de salvar muchas almas y de extender la palabra y de ser un mártir para Dios. Y hoy tiene un puesto privilegiado en los cielos. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Entonces, muchos de nosotros en este caminar no podemos dilucidar, no podemos ver, porque muchos no vemos más allá de nuestras narices. Pero Dios, que tiene visión, ve mucho más allá.
ve lo que va a hacer contigo. Ve las vidas que van a ser sanadas, liberadas, matrimonios restaurados, y muchas almas que llegarán a los pies de Él por tu vida. Quizás en el momento de la prueba, en el momento de haberle fallado, no podemos ver eso. Quizás Pedro en ese momento no podía ver al gran apóstol que iba a ser usado con fuego, con gran poder por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Quizás ese Pedro en ese momento lo único que quería era estar con el Maestro. Y algo que llama poderosamente la atención es lo que él le pregunta: ¿me amas más que estos? Había algo que caracterizaba a Pedro. Había algo que hacía resaltar a Pedro. Y era ese amor por Jesús. Y era ese amor por Él. Y cuando Él le dice: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías. Tipifica nuestra voluntad, tipifica nuestros deseos. Cuando somos jóvenes espiritualmente, cuando somos pequeños espiritualmente, hacemos lo que queremos, hacemos nuestra voluntad, corremos desenfrenadamente algunos. Y hacemos lo que queremos, hacemos nuestra voluntad, y ahí es cuando fallamos, nos estrellamos y nos pasan tantas cosas. Como el ejemplo que siempre coloca el pastor del cachorro, ¿verdad? Cuando es pequeñito, hace mucho ruido y camina por todos lados y lo pisan y a chillar y a correr por allá. Pero cuando ya está viejo, se pone en un lugar estratégico, en la sombra, y desde allí ladra. ¿Cierto? Porque ha aprendido su carrera y es sabio, así como Dios quiere formarnos a cada uno de nosotros. Fíjate que yo analizaba algo, y es que Dios ha venido hablando a nuestras vidas, y las prédicas que Dios ha dado a mi vida para dar aquí ha sido de ese llamamiento, de ese preparar para algo grande, preparar para un ministerio. Hemos hablado del propósito del ministerio, del llamado. Amén. Y Dios lo sigue haciendo por una razón. Cuando hablábamos de Josué y Moisés, los preparativos para una conquista, los llamados. Y es Dios insistiendo. Y es Dios insistiendo en que es hora de que le sirvamos a Él. Dios ha hecho milagros en tu vida, Dios ha hecho maravillas contigo. Es hora de servir a Dios. Es hora de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es hora de iniciar ese ministerio. Y es lo que Dios insiste en esa mañana. Cierra tus ojos por un momento y escucha la voz de Jesús que dice en ese momento: ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Y si quieres, di tu nombre y di: ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Abre tus ojos. Es necesario que nosotros amemos a esas ovejas, amemos a las almas que Dios ha puesto en nuestro camino. ¿Amén? Lo más importante, ¿verdad?, es el tener esa comunión con Dios, es el seguir su caminar, porque es ese mismo el que nos lleva hacia Él. La otra parte del verso 18 dice: mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde quieras, a donde no quieras. ¿Cierto? Cuando ya somos viejos espiritualmente, ¿verdad?, que ya no podemos, porque hemos aprendido que nuestra voluntad sirve para una sola cosa, para tomar una sola decisión, y es seguir la voluntad de Dios. Es entregar nuestra vida. Ya. De ahí para adelante vamos a seguir. ¿Cierto? Porque cuando entendemos que seguir a Dios es aún más grato que seguir nuestros propios deseos,
nos dejamos llevar por Él y extendemos nuestras manos, como dice la Escritura, y otro es el que nos ciñe, otro es el que nos lleva. Quizás a donde no queremos ir, pero quizás sí a donde debemos ir. Amén. Y Pedro lo entendió grandemente. Pedro entendió lo que Dios quería decirle. Pedro quizás en ese momento creía que Jesús no le creía cuando le decía que verdaderamente lo amaba. Y por eso le dice eso en el verso 17. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes tú sabes que te amo. El Señor sabe y conoce tu corazón. ¿Amén? El Señor sabe por lo que has pasado, sabe que quizás has fallado, pero está aquí en esta mañana, no para juzgarte. Y por eso Jesús no le decía a Pedro, le decía a Simón, porque quería quitarle esa carga de pronto de ser llamado Pedro, el apóstol, el discípulo. Quería verlo con sencillez, quería que él se sintiera en su esencia. Nos levanta, no nos ve de pronto con ese ministerio, con esa envergadura del santo, ¿no? Nos ve con sencillez, como sus hijos, como su creación, como la niña de sus ojos, frágiles, débiles, indefensos, que necesitan su cuidado. ¿Amén? Y nos levanta. Dios está en esta mañana aquí para levantar nuestra vida. Si sientes que has menguado, simplemente revisa tu corazón. Si aún quieres seguir a Dios, si aún lo amas, y creo que si estás en este lugar es porque es así. Y sé que lo amas. Por eso Dios te dice, apacienta mis ovejas. Ven, que quiero hacer grandes cosas contigo. Gloria a Dios. Dice la Escritura que si le amamos, guardaremos sus mandamientos. ¿Cierto? Dice la Escritura eso. Aquel que me ama hace mis mandamientos, los cumple, ¿verdad? Y en una ocasión Jesús hablaba con los fariseos y los fariseos les dicen que ellos son hijos del Padre. Y Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, si ustedes fueran hijos del Padre, me amarías. Porque soy el Hijo de Dios, porque soy el enviado de Dios. Pero ustedes no son hijos del Padre, ustedes son hijos del diablo, le decía a los fariseos. Porque es allí donde vemos, es allí donde